Camacho, la cual es médico cirujana, egresada de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene un diplomado en Educación Superior en Salud en la Universidad Mayor de San Andrés. Es magíster en Epidemiología en la Universidad Pontífica, Universidad Católica de Chile. Y tiene un doctorante en Ciencias Médicas en la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. El día de hoy nos va a brindar el tema de regresión logística bivariada y multivariada. Doctora, se encuentra en sala. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación otra vez y pues bienvenidos a todos los que están en este curso de, bueno, recordar un poco estos temas de estadística. Bueno, voy a empezar ya a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver un poco la presentación ya. Hoy vamos a ver un poco, debo admitir que la regresión logística, a diferencia de la regresión lineal, puede ser un poco más amplia y puede ser un poco más compleja. Así que vamos a revisar como lo más básico y les voy a dejar como algunos ejemplos así como muy básicos, muy sencillos para que ustedes los puedan aplicar. Pero a diferencia de la regresión lineal, la regresión logística necesita trabajarse mucho más, ¿no? Porque trabajamos aquí con los odds radio, trabajamos más que, la interpretación es mucho más, probablemente no tan sencilla como la que habíamos visto en la regresión lineal, que los coeficientes se movían hacia una línea, ¿no? O eran hacia arriba o hacia abajo, es diferente la relación que vamos a ver en la regresión logística. Y bueno, entonces es parte de esto, pero vamos a tratar de tocar lo más que se puede. Entonces, pues debo decirles que también que la regresión logística puede ser múltiple, o sea, pueden haber muchos tipos de regresión logística, pero la que nosotros vamos a ver un poco es la regresión logística binaria, ¿no? La que se refiere específicamente a que tiene una variable dependiente, ¿no? La que quiero tratar de explicar con dos opciones, ¿no? Una variable que tiene una respuesta dicotómica, le decimos, ¿no? Por ejemplo, una respuesta de sí, no, o masculino-femenino, o solo este tipo de variables. Pero por lo general, lo que estamos tratando de explicar muchas veces en las regresiones logísticas es presencia o ausencia de la enfermedad, ya sea por un factor de riesgo, por exposición, etcétera. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en los ejemplos que tengo acá, que tengo para mostrarles, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una variable dependiente binaria, ¿no? Tiene solo estas dos opciones: vota o no vota en una elección, ¿no? O cumple la dieta o no cumple, o diagnóstico positivo para la enfermedad o diagnóstico negativo para la enfermedad. Es decir, nuestra variable principal de estudio para una regresión logística ya no es una variable cuantitativa como pasaba en el caso de la regresión lineal. Recuerden que en la regresión lineal era estrictamente necesario que nuestra variable sea un número que pueda ir progresando en una escala, subiendo o bajando, influenciada por otra variable. En el caso de la regresión logística, nuestra variable de estudio principal es una variable dicotómica con solo dos posibles respuestas, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos lograr a través de la regresión logística? Es calcular esta probabilidad de que ocurra o una de ellas o la otra a partir de una información que tenemos de la población o características que hemos obtenido de la población, que es a lo que nosotros le llamamos las variables independientes, ¿no? Las variables con las que queremos explicar la posibilidad de si está presente una de las variables o está ausente, pero sobre todo la que estamos estudiando, que es variable dependiente. Entonces, esto tiene que quedar claro como ahora desde el inicio, porque hemos visto la semana pasada más o menos por qué hacíamos estas regresiones. Y en el caso de la regresión logística, pues mantiene un poco de analogía con el análisis de regresión múltiple, ¿no? Que un poco
un poco hacíamos cuando interpretábamos algunas cosas de significativo o no significativo en el caso de las variables de las regresiones lineales, excepto que aquí nuestra variable dependiente ahora es dicotómica, ¿no? Esa es la única como diferencia más grande. Y es como un caso muy particular en el que nuestra variable dependiente solo puede tener dos estados. Entonces, los supuestos son menos restrictivos que en el caso que en el caso de las regresiones lineales, que si recuerdan, había que tener muchos supuestos muy bien asegurados, como la normalidad, como la distribución de los residuos, y varios de estos detallitos que teníamos que verificar en las variables antes de empezar a hacer el tema de la regresión o para ver si podíamos tener un buen modelo de regresión. En el caso de una regresión logística, de repente no hay tanto, no es tan estricto, no, es tan, no está tan específico, tan estricto o tan restringido. Igual trabajamos con supuestos, pero no son tan específicos o estrictos como lo que es en la regresión lineal, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esto permite que podamos admitir variables categóricas de forma independiente, es decir, sobre todo variables que sean independientes entre sí, que eso también, recuerden que habíamos visto esto en las regresiones lineales, que buscábamos independencia y que comprobábamos la independencia a través de, por ejemplo, los test de colinealidad o algo similar. Acá lo único que nos tenemos que asegurar probablemente es de que estamos limpiando lo mejor posible las variables y justamente por eso hacemos las regresiones. Entonces, a diferencia de la regresión lineal, ¿no? En lo que vemos en la posibilidad de sí o la posibilidad de no, le podemos denominar más o menos con el término, digo entre comillas porque no siempre va a ser así, con el término de riesgo, ¿no? Entonces, el hecho de que yo sí presente una característica o no presente una característica, o sí presente un evento o no presente un evento, o sí tenga un diagnóstico o no tenga un diagnóstico, es lo que denominaremos de ahora en adelante riesgo, más conocido en el término en inglés como odds, ¿no? Como la probabilidad de tener una respuesta positiva o negativa. Es lo que conocemos como odds o riesgo en la traducción al español. Entonces, para nosotros, ya cuando estamos haciendo el análisis de las variables de este tipo dicotómicas, el riesgo no es lineal, ¿no? El riesgo está presente o está ausente, ¿no? Entonces, si hacemos la comparación con lo que eran las regresiones lineales, que eran estas líneas que trazábamos para ver cuánto crecía a medida que una variable aumentaba hacia arriba o hacia abajo, la diferencia es que ahora tenemos una variable que se divide en sí o no, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el tamaño del tumor, ¿no? Mientras más grande el tamaño del tumor, nuestra respuesta ¿es más maligno o es menos maligno? No. En este caso solo puede haber dos respuestas. O sí es maligno o no es maligno. Entonces la diferencia es que estas dos respuestas no van a poder ir en aumento con el tamaño del tumor, que eso hubiera pasado, por ejemplo, en una regresión lineal y estaríamos esperando tener más o menos este trazo. Sin embargo, vamos a tener una clasificación de no, es decir, no es maligno mientras más pequeño es el tumor y de golpe vamos a saltar a sí, que es como el valor máximo que puede tomar malignidad, como todos los tumores, aquellos que tengan un tamaño más grande. Entonces, ya no se dibuja esta línea de la regresión lineal y más o menos lo que tenemos es esto, ¿no? Oscila este riesgo para nosotros entre 0 y 1 y más o menos esta es la gráfica, que si quisiéramos hacer una gráfica de una regresión logística, pues más o menos sería así. Entonces, esa es una gran diferencia que nosotros ahora vamos a analizar respecto a lo que es la regresión lineal con la regresión logística, ¿no?
Entonces, en la regresión logística igual tenemos una variable y dependiente a la que estamos tratando de explicar, que por sí sola, por su sola presencia, tiene ya una respuesta básica, ¿no? Una respuesta de base a la que nosotros conocemos como el beta cero, que es como el coeficiente cero de inicio para cualquier modelación estadística, a la que vamos a añadir una variable que queremos explicar con esta variable, con una exponencial o con un factor de exposición, así le vamos a decir. Esta sería nuestra variable X o factor de exposición a un determinado riesgo, ¿no? Que va a tener un valor. La única diferencia en la variable, perdón, en la regresión logística de esta variable Y es que no tener la presencia de esta segunda variable, pues solo es el valor de beta cero. Pero si está presente la presencia, entonces, si está presente el factor que estamos estudiando, pues se sumará el beta 1. Entonces, esto lo vamos a explicar mejor ya cuando vayamos haciendo los ejercicios. Pero ahora, ¿cuáles son los supuestos que tiene que cumplir un modelo de regresión logística para yo poder aplicar en la regresión logística como tal? El primero es que el desenlace es binario, ¿no? Así como que ya lo hemos dicho desde el primer momento, quiere decir que mi variable respuesta a la variable que estoy haciendo investigación solo puede tener dos respuestas: sí, no, vivo, muerto, o grave, leve, o solo puede tener dos respuestas. De ahí que por eso se la conoce también como regresión logística binaria. Bueno, después ya les mostraré un poco en Stata que pueden haber muchos más tipos de regresión logística, y de ahí que la regresión logística no es la más sencilla, por así decirlo, de entre los modelos lineal o logísticos. Hoy vamos a ver el más sencillo, que es el logístico binario, pero ustedes van a conocer que pueden haber muchos tipos de logístico. Ahora, otra cosa importante como supuesto para yo poder empezar a hacer mi modelo es que tenga independencia entre las observaciones. ¿Qué quiere decir? ¿No? O sea, recordando un poco el concepto de colinealidad que habíamos manejado con las variables numéricas en el caso de las regresiones lineales, en el que tomábamos el ejemplo de índice de masa muscular y talla, como que estamos midiendo las dos variables y con las dos queremos hacer el modelo, y veíamos que talla ya se usa en índice de masa corporal, por ende estaría colineal a la misma respuesta, porque una depende de la otra. En este caso, lo que se busca con independencia de observaciones es que el efecto que se causa en la variable respuesta, o por lo menos las variables independientes, las variables con las que estoy tratando de explicar mi variable respuesta, no dependan entre ellas. Puede ser un ejemplo un poco tal vez muy al azar ahora, el decir de que, por ejemplo, todas las niñas, porque voy a usar dos variables, ¿no? Solo de ejemplo, la variable sexo, niñas, niños, y la variable, la vestimenta, ¿no? Quienes usan vestido y quienes usan pantalón. Entonces, más o menos podría decir que ambas variables son codependientes, porque tendremos muy pocos niños realmente que usen un vestido, probablemente más niñas que puedan usar pantalón hoy en día, pero bueno, en algún momento probablemente no. Entonces, ahí codependen un poco del género, ¿no? Entonces, el uso de cierto tipo de vestimenta dependerá del género, y ahí pierden este supuesto del modelo, que es la independencia de la observación entre las variables que nos van a ayudar a explicar la variable respuesta. Eso por un lado. Y por el otro lado, y el tercer supuesto que nos solicita el modelo logístico es linealidad con logaritmo, ¿no? Ahora, vamos a ver que nosotros vamos a trabajar la variable independiente no como la variable independiente como tal, sino que la vamos a hacer logarítmica, porque al hacerla logarítmica logramos hacer
este tipo de gráfico. Y al lograr hacer este tipo de gráfico, necesitamos usar el logaritmo de ese riesgo 0 o 1, de ese odds, ¿no? Entonces, para ya irnos acostumbrando un poco a la terminología. Entonces, en la regresión logística, por ejemplo, un investigador médico puede estar interesado en determinar si la probabilidad de un ataque de corazón puede predecirse con la presión de la sangre del paciente o el nivel del colesterol y la ingesta de calorías y el sexo y el estilo de vida. Entonces, acá nuestra variable es respuesta, es ataque al corazón. Si se presenta un ataque al corazón o no se presenta un ataque del corazón, y yo quiero predecir esta probabilidad de que sí se presente, sobre todo si tengo ciertas variables como presión en la sangre o más o menos ciertas mediciones. Un poco lo que yo voy a tratar de medir es cuánto de riesgo presenta según la presencia de alguno de estos factores, y eso es lo que vamos a ir revisando poco a poco en nuestro modelo. Entonces, en general, ¿cómo se va a ver una regresión logística hablando ya en el término de la fórmula? Para nosotros, pues con un número determinado de diferentes variables independientes, pues vamos a tener, habíamos dicho, el logaritmo de la probabilidad o el logaritmo del riesgo, ¿no? En la que pues yo tengo una variable determinada que quiero explicar con diferentes variables inespecíficas que pueden ser diversas, ¿no? Pero lo importante es que solo sean dos respuestas, eso es algo importante. Ahora, cuando yo hago mi explicación, mis variables que explican a este modelo o a este riesgo, siempre les voy a añadir un valor mínimo que presentan, que eso es para nosotros los coeficientes o los beta, pero la presencia de la variable va a darle otro valor, ¿no? Entonces es muy similar en el fondo a la construcción de las regresiones lineales en las fórmulas, con la única diferencia de que estamos utilizando un logaritmo de una probabilidad sobre su 1 menos esa probabilidad, ¿no? Entonces, entre la probabilidad de que sí exista o no exista, ¿no? Entonces, estamos jugando con ese logaritmo y esa es la única diferencia probablemente con lo que es la regresión lineal. Para nosotros, P, en esta fórmula en especial, es esta probabilidad de que se pueda predecir, como habíamos visto en el ejemplo anterior, que una persona pueda tener un ataque al corazón teniendo en cuenta las variables independientes que habíamos visto en el ejemplo, sea la presión sanguínea, sea la presencia de colesterol en sangre, o la edad, o etcétera. Entonces, muy similar a la regresión lineal, nosotros podemos irle añadiendo las variables que queramos. Entonces, cuando hablamos de una logística, una regresión logística, entre comillas, simple, ¿no? Solo estoy hablando de dos variables, ¿no? Entonces ahí es cuando la conocemos como bivariada o entre variable dependiente y una independiente. Pero luego, cuando yo voy añadiendo múltiples variables, es cuando ya la conoceré como regresión logística múltiple. Entonces, simplemente para mostrarles el modelo matemático un poco para ver cómo se explica, este es el modelo Logit, ¿no? Porque se le dice después, posteriormente, por el uso del logaritmo en la fórmula de la regresión logística, se le dice Logit, el modelo Logit del riesgo. Entonces, un poco es simplemente la explicación de cómo estamos convirtiendo la probabilidad al usar este logaritmo y de dónde sale esta respuesta, ¿no? Muy bien, entonces en el modelo de regresión logística es equivalente a tener este riesgo. El odds para nosotros, recuerden, va a ser riesgo. ¿Y por qué ya les estoy introduciendo el término odds? Porque ustedes van a escuchar en muchas revistas y en muchas publicaciones y con mucha gente que ya hace investigación, que casi ya no se dice el riesgo, ¿no? La mayoría de la gente le conoce como, o bueno, la mayoría de la gente que ya trabaja con modelos de regresión, le dice el odds ratio, ¿no? Y esto viene
del anglicismo que ya manejamos como muy, muy clásicamente. Pero el odds ratio no es nada más que la razón de riesgo, ¿no? Entonces, simplemente para ustedes la equivalencia del odds va a ser el riesgo. Entonces, siempre vamos a tener, y eso les decía cuando hablábamos del beta cero, siempre vamos a tener una base. Y este es el odds caso base, así se le conoce también, que es como la posibilidad que existe de que el evento suceda sin que ningún otro evento esté presente. O sea, la sola probabilidad de que por azar el evento se presente por sí solo. Luego a esto, pues yo le voy a ir añadiendo diferentes variaciones de acuerdo a las variables que voy añadiendo a este modelo. Entonces, tendré un beta 1 de una variable x1, de una variable independiente 1, que será una variación que yo estoy añadiendo a la que ya existe en la base. Entonces, esto representará un odds ratio, un riesgo de la presencia de esta variable, que es la que quiero explicar, respecto a la presencia de esta otra variable. Lo mismo con las siguientes y sucesivas variables que puedan acompañar a nuestro modelo. Ahora, por ejemplo, un caso simple es esto, ¿no? Tener una variable explicativa dicotómica. Eso que quiere decir que mi x1 es 0, no está presente el factor de riesgo y esta más o menos sería como la resolución del modelo de que va a ser 1 en 10, cuando no tiene que intervenirse ninguna otra variable. Por sí sola, el riesgo puede estar presente por sí solo, por azar, ¿no? Entonces, este sería si no tomamos en cuenta ningún otro factor de riesgo y solo y únicamente la presencia de la variable que queremos explicar, sin tratar de, o sea, simplemente por el azar, ¿no? ¿Cuánto por azar tendría que estar esta variable presente en algún individuo? Y el riesgo puede ser de 1 en 10, ¿no? Eso es cuando pues, estamos haciendo con este ejemplo del riesgo cardiovascular. Pero, y este es el odds del caso base o el odds cero, ¿no? Porque todo esto de acá no existe todavía, ¿no? Es un cero porque no tenemos ninguna otra variable con la que estemos tratando de explicar y es simplemente la probabilidad por sí sola de esta variable de estar presente. En cambio, cuando ya añadimos variables que pueden producir diferentes efectos de cambio, otras variables que influyen sobre la respuesta sí o no, entonces en ese caso, por ejemplo, que tenemos un x1, que la presencia de ese x1 nos dice que sí hay un factor de riesgo que puede añadir la probabilidad, que puede aumentar la probabilidad de que nuestro odds sea más alto o esté presente, entonces ya nuestra fórmula cambia un poco, ¿no? Entonces, este 1 en 10, que es el odds base, se va a sumar a este odds ratio de otra variable nueva para darnos un valor ya sea más alto o menor. Eso dependerá del efecto que cause esta variable. Ahora, si el beta 1, por ejemplo, es un coeficiente de la variable x1, para nosotros va a ser el odds ratio, ¿no? El riesgo de ese factor de riesgo, ¿ya? Eso es algo que tienen que tener claro, sobre todo para cuando estemos haciendo las interpretaciones, porque lo que voy a interpretar es la variable independiente como un riesgo de que esté presente mi variable dependiente. Entonces ahí esa es la parte como un poco más para hilar más fino, digamos, en la regresión logística y de por la cual mucha gente la prefiere y la usa porque nos dan estos valores lindos de los odds ratio que se pueden publicar, ¿no? Entonces, en cambio, si mi beta 1 es 0, entonces mi odds ratio es 1 y siempre va a ser 1. Entonces, quiere decir que cuando yo tenga un odds ratio de 1, quiere decir que no hay riesgo, es decir, que no hay influencia de la variable para nada. Entonces, no hay realmente un factor de riesgo. Cuando yo estoy estudiando una X variable y su coeficiente me da 0, entonces el riesgo es 1, entonces realmente no hay riesgo a la presencia de este factor. Pero si en cambio mi beta 1, y esto después lo vamos a ver gráficamente, si mi beta 1 es mayor a 0, entonces mi odds ratio va a ser mayor a 1. Y si mi odds ratio es mayor a 1,
Para mí eso es un riesgo, es un factor que aumenta el riesgo de la presencia del OTS. Entonces, si aumenta el riesgo, por ende, se convierte en un factor de riesgo. Y en cambio, si mi beta 1, que es este coeficiente que lleva la variable con la que estoy tratando de explicar la variable efecto o la variable dependiente, entonces mi odds ratio también va a ser menor a 1. Si mi odds ratio es menor a 1, quiere decir que este factor que obtiene este valor menor a 1 disminuye el riesgo de presentar la enfermedad, si por así decirlo podemos usar la enfermedad o el factor o la característica. Y si disminuye el riesgo, por ende, después nosotros le vamos a conocer como un factor protector de riesgo. Ahora, solamente como un ejemplo, ¿no? O sea, esto para un poco entrar en el ritmo de la explicación. Condenas a pena de muerte en un estado de Estados Unidos, en Florida, ¿no? Porque claro, nosotros no tenemos pena de muerte en Bolivia. Entonces, ¿qué variables explicativas vamos a tener? Primero, que la raza de la persona, ¿no? La raza de la persona que es juzgada. 1 o menor a 1 igual a que sea blanco como factor de riesgo con perdón, ¿no? Y negro, la raza del acusado, intuitivamente como el factor de riesgo, ¿no? Ahora, para nosotros, 1 va a ser condena a pena de muerte. Entonces, es más o menos la presencia o la ausencia, ¿no? Esta es la que queremos explicar y estas con las que queremos explicar, ¿no? Entonces, ahí, pues simplemente era un ejemplo para que ustedes vean o la presencia o la ausencia de un factor para que yo pueda explicar una de estas. Cuando hablamos, ya hemos visto de los modelos simples, simplemente estábamos viendo un beta 0 de base al cual yo le tengo que añadir un beta 1 con su variable principal, ¿no? Entonces, en este beta 1 que tiene una variable explicada, pues esto es lo que nosotros, o solo estas dos partes, es lo que nosotros diríamos una regresión logística bivariada. Ahora, yo quiero una regresión logística de múltiples variables o multivariada, también se le conoce. Simplemente voy a ir añadiendo sus coeficientes más la variable y los valores que pueda tomar en la regresión, siempre recordando que nuestra regresión logística, y por eso se le llama logística, trabaja con el logaritmo de la probabilidad de ausencia o presencia. Ahora, que representan nuestros coeficientes, ya lo habíamos dicho, para solo una exposición, de nuevo, un logaritmo del riesgo, un logaritmo del odds, su beta 0 base más el coeficiente 1 de la primera variable con la que quiero explicar, en el caso de que mi modelo simplemente sea bivariado. Son dos variables que se quieren explicar, bueno, que quiere explicar una a la otra, ¿no? En cambio, aquí, si quiero tener más, bueno, aquí lo que tengo que hacer un poco es comparar x es 0 o puede ser x también 1, ¿no? Y de acuerdo a eso puede tomar, y eso es lo que habíamos visto antes, o 0 o 1, el valor del odds ratio. Entonces, para nosotros, ¿cuál sería el odds ratio con x igual a 0 como referencia? Para nosotros siempre va a ser 1. Muy bien. Ya entrándonos a la parte ya más de la ecuación, ¿no? Hemos visto que las anteriores ecuaciones matemáticas ayudan a modelar un poco el modelo, el tema logarítmico. Y es este tema logarítmico del riesgo como una función lineal, porque estamos tratando de transformar algo que no es lineal en una línea, ¿no? Para que nosotros podamos hacer esa línea, esa curvita que hemos visto en la gráfica. Sobre todo para las variables independientes, que en las variables independientes vamos a tener algunas que van a ser variables cualitativas y otras que van a ser cuantitativas. Entonces, con el logaritmo lo que tratamos es un poco de ajustar esto para que se pueda modelar y se pueda ajustar a esta linealidad, ¿no? Bueno, entonces las variables independientes pueden ser de ambos tipos.
pueden ser continuas o numéricas, como también se les conoce, o pueden ser de categorías o nominales, como también le conocemos. Entonces, en general, una regresión multivariada o de múltiples variables puede tener tanto variables cuantitativas como variables cualitativas. Ahora, lo importante sí es el logaritmo de nuestro riesgo, el odds, que para nosotros en Stata, pues ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y se conoce como logit, y en Stata también se le pone logit. De ahí viene el nombre de regresión logística, y bueno, logística bivariada o logística múltiple. Entonces, solo hay un tipo de variable independiente a la que hacemos la regresión, y lo que estamos buscando es probabilidad de éxito, ¿no? Si vota, si tiene la enfermedad, si está presente el factor de riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, cuán exitosa es esta probabilidad. Ahora, pues en esto, lo que estamos tratando de buscar cuando nosotros vemos si está presente o no está presente, con, por ejemplo, riesgo cardiovascular, y quiero ver la presencia de la hipertensión. ¿Está presente la hipertensión o no está presente la hipertensión? Si hay mayor consumo de sal. Entonces, si hay menor consumo de sal, no estará presente. Si hay mayor consumo de sal, estará presente. Entonces, lo que hacemos con la función logarítmica o el logaritmo es que podemos dibujar esta línea entre la ausencia hacia la presencia, y más o menos tengamos esta gráfica, que en realidad eso es lo que buscamos. Entonces, el objetivo primordial para nosotros en la regresión logística es que se pueda resolver esta técnica, ¿no? De modelar cómo influye la probabilidad en la aparición de un suceso, que habitualmente es dicotómico, sí, no, presencia o ausencia, a diversos factores. Y un poco es que queremos ver este valor a nivel de los mismos. Entonces, también se puede usar para estimar la probabilidad con la que aparece cada una de estas posibilidades de un suceso con más de dos categorías. Ahí es cuando ya le decimos, por ejemplo, no es una regresión logística binaria, ¿no? Es una regresión logística politómica, porque tiene variables que tienen hasta más de dos categorías, y de ahí que les decía que una regresión logística no solamente va a ser con una variable que tiene respuestas de sí o no, sino puede ser de muchos otros tipos, ¿no? Entonces, se los voy a mostrar un poquito en el Stata, simplemente para que les entre después la curiosidad, pero les estoy mostrando la regresión logística binaria porque es como lo más clásico, ¿no? Es casi siempre lo que vamos a usar. Y cuando estamos haciendo nuestras encuestas de, de recolección de datos, nuestros formularios de recolección de datos, por lo general nuestras variables respuestas son sí y no, ¿no? Son, ¿está presente o está ausente? ¿Se enferma o no se enferma? ¿Se protege de la enfermedad o no se protege? Entonces, lo que estamos buscando por lo general son respuestas de sí, no. Y de ahí que por eso la regresión logística binaria se hace importante, ¿no? Entonces, traduciendo esto de la hipertensión ya un poco a una fórmula, pues termina siendo esto, ¿no? Que tenemos la probabilidad de tener hipertensión arterial como sí, no, este 1, que es esta probabilidad de que esté presente o no como probabilidad nula, sobre 1, y si todo esto me da 0, que es consumo de sal, como el factor de riesgo, va a ser 1 sobre 1, 1. Y recuerdan que habíamos dicho que el odds ratio, cuando vale 1, quiere decir que no hay ninguna asociación entre el consumo de sal y el HTA, o la hipertensión arterial. Entonces, este puede ser realmente la diferencia entre que yo solo presente un valor de 1 o mayor a 1 o menor a 1, ¿no? Para yo después denominar de algún modo a esta variable. Entonces, para nosotros la regresión logística va a ser útil para los casos en los que deseo predecir ausencia o presencia, ¿no? Sí o no, sí está o no está. Entonces, es una de las de una característica, sobre todo en un grupo, que para nosotros puede ser una característica muy específica del grupo
o una enfermedad o el desenlace, ¿no? de varios factores de riesgo asociados entre que sí se presentan o no se presentan. Pero a todas las otras variables que están asociadas a este modelo también se las conoce como variables predictoras, variables que pueden ayudar a predecir la presencia o la ausencia. Y nuestra variable siempre va a ser dicotómica. Entonces, de nuevo, recordamos el odds y el cociente de los odds, pues es lo que estamos tratando de averiguar, y este cociente de los odds es a lo que vamos a conocer como OR, odds ratio, que no es más que la expresión de ese beta que es el que estamos viendo después cuando interpretamos las regresiones, ¿no? Entonces, simplemente esto llega a ser este cociente de odds, pues llega a ser nuestra exponente, nuestras betas, ¿no? Nuestras betas de los modelos. Entonces, muchas veces calcular el odds, por ejemplo, de nuestro ejemplo de la hipertensión con el consumo de sal, puede ser inferior a esa cantidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y esto ya lo hace. Esto es una ventaja de nuestros programas estadísticos, ya hacen estos ejercicios por nosotros, porque antes, claro, era necesario hacer el cálculo. Si dividimos el primer riesgo entre el segundo, el primer odds y entre el segundo, vamos a ir calculando los cocientes, la diferencia entre estos. Y esto es a lo que nosotros después le conocemos como el odds ratio, y eso es lo que hace el programa estadístico de fondo cuando le vamos metiendo todos los datos. De alguna manera se cuantifican cuánto más probable es la aparición de hipertensión cuando se consume mucha sal, ¿no? Que ese es el primer odds, respecto a cuando se consume poca sal. Este es el segundo odds. Entonces, pero nosotros vamos a comparar siempre con un grupo base, ¿no? Entonces, eso es algo que también vamos a ir viendo cuando hagamos el ejercicio. Por ejemplo, aquí otra pregunta. ¿Qué características del estilo de vida son factores de riesgo de enfermedad cardiovascular? Entonces, aquí vamos a tener diferentes tipos de variables. Por ejemplo, dada una muestra de pacientes en los que medimos la situación de fumador. Si analizamos fumador, podemos tener dos tipos de variables, ¿no? Desde una variable dicotómica simple, fumador sí, fumador no, o puedo categorizarlo de acuerdo a la cantidad de cigarrillos que fuma. Entonces, aquí también, pues las interpretaciones van a ser distintas entre que fuma ocasionalmente un cigarrillo a la semana o fuma consecutivamente todos los días un cigarrillo o fuma una cajetilla completa al día. Entonces, los niveles de exposición serán distintos y eso también es necesario, o sea, como tomar en cuenta al momento de las interpretaciones. La dieta, que puede igual ser entre si hay dieta saludable o no hay dieta saludable o varios tipos de dieta. Entonces, de aquí es que es muy importante cuando ustedes van a recoger los datos de cualquier tipo, cuando están empezando su investigación, primero saber qué es lo que están investigando, ¿no? Estoy investigando por ejemplo, desnutrición, ¿no? Y quiero investigar la presencia o ausencia de desnutrición de acuerdo a ciertos factores. Entonces, para mi encuesta, para yo saber qué datos voy a recoger, tengo que pensar muy bien cómo se van a construir porque van a entrar a un modelo estadístico. Entonces, si va a ser binario, si la respuesta va a ser solo sí, no, puede ser interesante, mucho más fácil, pero puede perder mucha información también. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado al momento de la construcción de la herramienta o el instrumento con el que van a recolectar datos como fumador, dieta, ejercicio, consumo de alcohol, etcétera, y definir si van a ser datos que van a rescatar simplemente la información de está ausente o presente, o pueden rescatar una información más rica de la cantidad a la que está expuesto, por ejemplo, como leve, moderado, grave, o lo que decíamos del tema del fumador, o los tipos de dieta, o el ejercicio, no solo como ejercicio, sino realmente hacer
una clasificación de ejercicio frecuente, ejercicio moderado o ejercicio muy ocasional, porque todo esto después puede ayudar a explicar mejor la respuesta, pues la que quieren, que en este caso, por ejemplo, del ejemplo, serían los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, en este caso que nos mencionan fumador, dieta, ejercicio y consumo de alcohol, pues es un modelo basado en 4 variables, ¿no? Entonces, es un modelo multivariado con 4 variables del estilo de vida que nos pueden ayudar a predecir la ausencia o presencia de la enfermedad cardiovascular. Aquí, pues, de al menos, ¿se acuerdan que hacíamos como el cálculo de lo cuánto es la base, en la base de cuánto es la presencia o ausencia del factor? Sin el hecho de que estén presentes los otros factores, siempre hay una base, ¿no? Entonces, de al menos 10, ¿no? Que es por un K más 1, que es este número que nosotros no conocemos, casos para estimar que un modelo con este número X de variables independientes nos va a ayudar a explicar al menos 10 casos por cada variable que intervienen en el modelo, considerando también que las variables son, que la variable dependiente es esta probabilidad de suceso. ¿Esto qué quiere decir respecto, por ejemplo, a lo que eran las variables las regresiones lineales? Cuando hablábamos de regresiones lineales, nosotros hablábamos cuánto modifica, específicamente en cantidades, ¿no? Cuánto se modifica nuestra variable en 0.1, en 0.8, y nos ayuda a explicar cuando veíamos, íbamos aumentando más variables, el 20%, el 30%, el 40%. En el caso de las regresiones logísticas va a ser distinto porque no sirve de mucho ponerle muchas variables. Cuando ponemos demasiadas variables en una regresión logística, podemos más bien estar arruinando nuestra regresión logística. Y de ahí que vamos a mostrarles una función en especial que es un forward step o un stepwise, ¿no? Que es un forward o un backward, eso también depende de qué es lo que quieran hacer, en el que lo que yo quiero es que el programa estadístico por sí solo seleccione las mejores variables predictoras, no todas, ¿no? Es decir, no este número infinito K de variables independientes, sino que me diga que cuáles son las variables K que se repiten en esos 10 casos consecutivamente y que están presentes en al menos estos 10 casos, pero todas juntas. Y al estar todas juntas en al menos 10 casos, quiere decir que son variables recurrentes que me van a ayudar a predecir mi principal variable, que es la variable dependiente, que es la probabilidad de que esté el suceso o no. Si las variables que intervienen están muy correlacionadas una entre otra respecto a lo que decía, ¿no? Que están como dependientes o que son variables confusoras o el hecho de que una esté presente, automáticamente otra te va a dar una respuesta específica por la presencia de esta variable, puede conducir a un modelo que nosotros decimos falta de sentido, ¿no? O sea, que no va a poder explicar realmente nada y pues va a ser un poco, y muchas veces ha salido, ¿no? Que el modelo realmente no explica nada, no es nada interesante o da explicaciones que no son lógicas. Entonces, muchos valores de coeficientes en algunos casos van a ser no interpretables, ¿no? Entonces, de ahí que es muy, muy importante, muy diferente de la regresión lineal, muy importante elegir qué variables se quedan en una regresión logística, porque no es solo ir añadiendo por añadir, es elegir las mejores, y aquí realmente es elegir las mejores. Entonces, a esta situación, pues, cuando las variables no son independientes, que ya lo habíamos visto en la regresión lineal, se les dice variables correlacionadas o variables como colineales, ¿no? Muy bien, entonces vámonos a los coeficientes y bueno, vamos a tener un coeficiente logístico que nos ayuda a comparar esta probabilidad de ocurrencia de un evento con la probabilidad de que no ocurra, que es el odds ratio, probabilidad de que el evento esté o de que no hay evento. Entonces, cuando yo hago esto, pues hago
esta función y tenemos más o menos el modelo. Y aquí podemos utilizar el estadístico de Wald, que quiere decir que nuestro beta de explicación realmente es 0, ¿no? Esa es nuestra hipótesis. Y la información que se perdería al eliminar realmente la variable que estoy tratando de estudiar para explicar mi probabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, si aparece que es igual a 0 en el estadístico de Wald, pues no es significativo. Y en cambio, cuando quiero ver la puntuación eficiente de Rao, lo mismo, si el beta, o bueno, mi hipótesis quiere decir que mi beta que modifica a la variable, este beta 1 x1, es beta de cualquiera de estas variables explicativas, es igual a 0, entonces la información que aporta la nueva variable no es significativa. Luego vamos a ver aquí la bondad de ajuste y se utiliza según el menos 2 logaritmo, que esto se los voy a mostrar con un poco con lo que hacemos cuando hacemos las tablitas de cálculos de riesgo de odds ratio con una función muy específica para el logaritmo. Entonces ahí tenemos el R2, el R2 de Cox y Snell, que es similar al R2 de la regresión lineal, que lo vamos a ver, y el R2 de Nagelkerk, que es una corrección a la anterior, pero que pues entonces aquí perdón con el sonido que es de... En este cuadro, que es para lo que yo quería que lleguemos acá, es la interpretación del odds ratio y el riesgo relativo. O el riesgo relativo, que ambos son ese riesgo, ese odds que estamos midiendo. Entonces, recuerdan que les había mencionado que si nuestro odds ratio es igual a 1, no tiene valor o simplemente quiere decir que no hay asociación. Entonces, para nosotros, va a ser un efecto nulo el hecho de que tenga esto, ¿no? O sea, de que esté aquí en el centro. Cuando es mayor a 1, como está acá, cuando es mayor a 1, pues mayor a 1 y el límite inferior igual a 1 está en este sentido, pues ahí es donde nosotros decimos que ha perdido significancia por los intervalos, que eso también lo vamos a ver un poco en un cuadro ya más explicativo. Y en este caso, sí puede ser un factor de riesgo, quiere decir que está a favor del riesgo, pero no es totalmente significativo porque una partecita, uno de los extremos del intervalo de confianza, pasa por el 1 y no es realmente significativo. La segunda, que es esta de acá, que quiere decir que todo está por encima del 1, tanto el valor del odds ratio como ambos valores del intervalo de confianza son mayores a 1. Esto es un factor de riesgo, totalmente de riesgo, pero además muy significativo estadísticamente hablando. Luego vamos a tener un tercer valor, bueno, siempre este valor en el que el odds ratio va a ser menor a 1, ¿no? Desde 0.9 ya es menor a 1. Pero es importante no solo el valor central del odds ratio, sino los intervalos de confianza. Si al menos uno de los intervalos de confianza, que por lo general es el límite superior en el caso de que son menores a 1, pasan por el 1, es decir, que este límite superior es mayor a 1, es un factor que protege del riesgo, pero por este valor de intervalo de confianza que sobrepasa al 1, se vuelve un factor no significativo estadísticamente hablando. Y finalmente, pues tenemos este último de acá, que es el que tiene el valor menor a 1, ¿no? 0 punto algo, y ambos intervalos de confianza son menores a 1, y en este caso, esta variable, bueno, este factor que nosotros encontremos con este valor es estadísticamente significativo para pues, lo que estamos viendo. Muy bien, con esto nos pasamos ya un poco a los comandos stata. Son bastante sencillos como lo que hemos visto en la regresión lineal.
Yo les voy a mostrar aquí unos primeros, y ahorita nos vamos a ir a hacer la práctica en la parte de Stata. Entonces, para obtener los coeficientes, solo coeficientes, que es un poco más difícil la interpretación, pero es necesario que vean, está esta función logit, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía que también se le conoce así también en la teoría? Está la función logit de, que sería mi variable dependiente, y x1, x2, x3, dependiendo cuántas variables quiera añadirle a mi modelo. Pero si quiero yo transformar estos coeficientes ya en odds ratios, en razones de riesgo, entonces puedo usar el mismo logit, ¿no? Con la variable dependiente y las variables que estoy explicando, añadirle una coma y ponerle OR al final para que automáticamente los coeficientes se transformen en odds ratios. O directamente usar el logistic, ¿no? Usar el logistic, la variable dependiente x1, x2, x3, sin el OR, y automáticamente me dará los odds ratio. Puedo yo también definir en Stata, y eso es un poco diferente de lo que se hacía en la regresión lineal, a qué nivel quiero que se ajuste, ¿no? Entonces, igual, el mismo logit viendo los ORs, y puedo ponerle el nivel de confianza que quiero que tenga mi modelo, 99%, 95%, etc. Entonces, sin más preámbulo, porque ya hemos visto toda la teoría y pues puede ser un poco aburrida también la teoría, vámonos a la práctica. Me voy a ir a mi Stata ahora para que ustedes lo puedan ver. Y vámonos a la parte práctica. Muy bien, en realidad yo ya he estado revisando un poco revisando que esté correctamente construido y demás, pero algo que ustedes tienen que hacer siempre, que ya lo han debido ver cuando estaban revisando en sus primeros estadísticos, revisando las primeras funciones estadísticas, siempre hay que verificar las variables, cómo están, que estén en buen estado, que estén bien construidas, etcétera, ¿no? Entonces, siempre van a ser dependiendo qué variables tienen, ¿no? Por ejemplo, quiero ver yo sexo, en este caso, pues un tab de sex para saber cómo está mi variable sexo. Mi variable que es, aquí yo quiero explicar, es esta CVD, que es este riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces aquí pues voy a hacerle una tab de CVD, que es Cardiovascular Disease, una enfermedad cardiovascular, y pues siempre va a ser dicotómica. Entonces, como es lo que quiero explicar en mi regresión logística, es una regresión logística binaria de una variable que solo tiene dos respuestas. No hay riesgo cardiovascular, que será 0, sí hay riesgo vascular, que hay 1. ¿No? Entonces, en este caso de 2.575 muestras, he tenido enfermedad cardiovascular en 599 personas, y aquí hay algunas variables que yo he recogido de estas 500, de estas 2.500 personas, más de 2.500, con las que más o menos yo quiero tratar de predecir por qué estas personas que sí tuvieron el evento de cardiovascular disease o enfermedad cardiovascular, tuvieron la enfermedad. Entonces vamos a hacer una regresión logística de esto. A propósito de eso, pues sí, en teoría he revisado ya mis variables, que eso siempre tienen que hacerlo cuando ustedes estén empezando con sus bases de datos, siempre hacer una limpieza y una revisión de que sus variables estén bien, de que no tengan valores extraños o valores perdidos, y etcétera. Entonces yo ya trabajé un poquito esta base de datos para que ustedes ya la tengan lista para hacer la regresión logística. Entonces vámonos a lo primero. Y lo primero es hacer, pues ya hemos visto la limpieza, ya tenemos las variables listas, pues vámonos a la función logit. Y pues como habíamos visto, les voy a mostrar una forma de hacerlo, pero hay dos formas de hacerlo. Entonces lo que quiero explicar es el riesgo cardiovascular. ¿Con qué variables voy a explicarlo? Lo clásico puede ser simplemente con sexo, ¿no? O sea, con el género, sexo masculino o sexo femenino, para tener esto sería un modelo bivariado de una variable que estoy tratando de explicar con una sola variable. Entonces, puede ser un modelo así, súper simple, de solo la variable dependiente con una variable independiente para ver qué nos da el modelo.
Muy bien. Entonces, si ustedes recuerdan, acá en mi tabulación de sexo, acá en esta parte, perdón, ¿dónde está? En esta parte que quería eso mostrarles, y se me salió la pantalla, en sexo yo tengo masculino y femenino, que en la construcción de la base de datos, pues a masculino le dieron 1 y a femenino 2. Entonces, por ende, esta se va a tomar como de referencia, ¿no? Por lo general hace eso automáticamente Stata, porque aquí miren cómo nos va a mostrar el coeficiente. Y cuando nos muestra el coeficiente, de repente no es eso lo que yo quería ver, porque esto realmente es más difícil interpretar. ¿Qué es esto? Esto es una cosa que interpreto acá. Y la otra cosa que yo interpreto acá es el p-valor. ¿Qué tan significativo es? Esta cons, ¿no? Esto nos dice la cons, es ese valor constante que va a tener este valor por sí solo de la presencia de la variable como por el azar, ¿no? O sea, si no tuviera que ver ninguna de estas otras características al azar, más o menos en cuántas personas se presentaría la presencia de la, pues en este caso de la enfermedad cardiovascular. Pero así el coeficiente, bueno, el p-valor se puede interpretar, aparentemente son significativos, menores a 1 en ambos casos, pero así este coeficiente, que eso es lo que me interesa de la regresión logística, está difícil de interpretar. Entonces, ¿cómo habíamos dicho para ver los odds radio? En este caso va a ser el mismo logit, que ustedes pueden simplemente hacer un clic sobre la anterior función que han realizado y ponerle el OR para que nos cambie este coeficiente a un odds ratio. Y bien, entonces es básicamente lo mismo con la diferencia de que los coeficientes que aquí ustedes vieron que estaban negativos, aquí aparecen positivos. Y por ende, pues ya los puedo interpretar igual que los valores P. Ya los puedo interpretar mejor que estén negativos en este caso. Entonces, como mi variable acá es una sola, que es en este caso sexo, asumo, como les había dicho, asumo que la que está tomándose de referencia es la primera, ¿no? Es la categoría 1 de mi variable sexo, porque tiene dos categorías, 1 y 2, masculino y femenino. Entonces, esta comparación de odds ratio que yo tengo acá, que he obtenido, es de las mujeres, que serían la segunda categoría, versus los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo yo interpretaría este 0.4, que además es significativo, ¿no? Mi primera interpretación en este caso es las mujeres, que es esta categoría a la que entró, por defecto, por default, a la regresión logística, las mujeres tienen 0.4 de riesgo respecto a los hombres, lo que quiere decir que ser mujer en este caso, 0.4 es menor a 1 y al ser menor a 1 realmente no es un riesgo, es un factor protector de riesgo. Entonces, en este caso, las mujeres tienen 0.4 veces un factor de protección a la enfermedad cardiovascular, que es lo que estábamos estudiando respecto a los hombres, ¿no? Entonces, eso es algo que es lo único como un poco diferente de interpretar respecto a la regresión lineal, porque aquí estamos interpretando si es un factor protector o es un factor de riesgo y cuánto más nos protege o cuánto más nos pone en riesgo, ¿no? Y ambos intervalos son menores a 1. Vean, este es el valor, bueno, el valor central no se puede ver, es muy, muy pequeño, pero los intervalos de confianza están entre 0.35 y 0.51, ambos por debajo del 1 y por ende, pues asumimos que son valores significativos y que se puede tener en cuenta que sí son. Entonces, la única diferencia aquí ha sido esto. Ahora, quiero hacer, además de esto, pues una, una tabla de cómo me salen los odds ratios si yo los hubiera calculado, porque esto yo lo puedo calcular manualmente. Entonces,
haciendo mi tabla, es este comando, CS, que es para hacer como una especie de tablas cruzadas del factor de, bueno, la enfermedad, la presencia de la enfermedad con las categorías de sexo. Y me va a mostrar cómo se han distribuido las categorías de sexo con las categorías de presencia o ausencia de la enfermedad y más o menos de dónde ha salido este cálculo. Entonces ustedes ven acá cuáles son los casos y cuáles son los no casos. Los casos, los que sí tuvieron la enfermedad, que eran 243, lo habíamos visto en esta tablita de aquí que construimos, del CBD. Bueno, aquí hemos perdido algunos casos en realidad, pero están distribuidos. En total son 599 casos, 599 casos que sí tuvieron la presencia de la enfermedad. ¿Y cuántos no casos? 1976, que lo vemos acá, 1976 que tuvieron 0, es decir, que no tuvieron enfermedad cardiovascular. De esto, para nosotros el factor de exposición fue sexo, ¿no? Pero, ¿qué sexo? Específicamente fue ser mujer, ¿no? Entonces, ¿cuántas eran mujeres? Eran las expuestas, ¿no? ¿Cuántos eran hombres? Eran los no expuestos, porque más o menos así se maneja cuando hacemos construcción de odds ratio o de riesgo relativo. Entonces me dice cómo ha salido esta tablita y de dónde ha salido, y hay una diferencia de riesgo de menos 0.15, que claro, también es significativa, y el riesgo relativo pues sale, bueno, miren esto, el odds ratio es 0.4 y el riesgo relativo es 0.5. O sea, siempre el riesgo relativo en el caso de que estuviéramos haciendo, por ejemplo, los estudios de cohorte o un ensayo clínico randomizado, no vamos a tomar en cuenta el odds ratio, porque el odds ratio es como este valor proxy, pero no tan certero. En este caso, lo que tomamos en cuenta para la interpretación, pues será esto, el riesgo relativo, el risk ratio, ¿no? Entonces, este es el más cercano a lo real, ¿no? Es más cercano a lo real. Bien, entonces ya tenemos, pues, nuestro primer modelo binario, nuestro primer modelo logístico binario con solo 2 variables, bivariado, ¿no? Y hemos visto un poco de dónde viene el cálculo. Pero ahora veamos un poco un programa, bueno, una regresión un poco más grande, ¿no? Entonces veamos más variables. Lo mismo, pues vamos a hacer un logit, que estoy tratando de explicar mi riesgo cardiovascular con otras variables. ¿Qué otras variables voy a poner? Pues sexo ya está incluido y quiero comparar sexo más otras variables. De repente, pues puedo intentar poner un poco las categorías de edad, ya hechas categorías, y pues puedo un poco esto es para quienes eran fumadores y no fumadores. También puedo intentar poner un poco, a ver, presencia de diabetes o no diabetes, para tener más o menos ya 4 variables que me ayuden a explicar y para que podamos hacer las interpretaciones. Bien, bueno, entonces lo mismo, ¿no? Ahora, la diferencia es que si ustedes recuerdan, bueno, aquí solo me va a decir el coeficiente, pero teníamos que haberle puesto OR o Logistic para sacar los odds ratio. Pero si ustedes recuerdan, teníamos que primero revisar cómo son estas variables. La variable GRASH, ¿no? O bueno, que en este caso son grupos de edad, pues son categóricas. Y la variable de fumadores también son categóricas. Entonces, si recuerdan qué es lo que hacíamos en el tema de las regresiones lineales, teníamos que ponerle una i delante para que nos tome automáticamente las categorías y un CI delante, ¿no? Entonces, es lo mismo, un CI delante, un logit, la variable CBD, bueno, la variable sex, y cuando tiene muchas categorías, pues sí tengo que ponerle el igrash.
nuestro I. Y bueno, vamos a probar con estas tres primero. Entonces ahí si se dan cuenta, cuando ya hacemos esto, pues ya nos separa las categorías, la categoría 2, 3 y 4, porque automáticamente por defecto, Stata toma la primera categoría como la categoría sobre la que se va a comparar a las otras. Y en este caso, fumador, no fumador, por supuesto, era 0 y sí, pues era 1, ¿no? Que es este que está acá, pero está en coeficiente. Entonces, lo que vamos a hacer un poco simplemente es repetirnos esto y le vamos a decir que nos dé los odds ratio. Y listo. Ya nos ha hecho la transformación de lo que eran estos coeficientes que son un poco más difíciles de interpretar respecto a lo que son odds ratio. Entonces ya tenemos una regresión en la que tenemos más de una variable, aquí tenemos 3, en la que ya les hemos convertido los radio. ¿Qué es interesante acá? Y recordemos la última tablita de la interpretación de odds ratio o riesgo relativo, en el que si es 1, es nulo, ¿no? Si es 1 en el centro, es nulo, no tiene efecto, no hay relación de esa variable respecto a la variable que estoy tratando de explicar, que en este caso es riesgo cardiovascular. Pero si es mayor a 1, es riesgo, ¿no? Si es mayor a 1, va a ser riesgo. Si es menor a 1, va a ser un factor protector. Entonces, aquí lo interesante es que de los grupos de edad que tenemos, que son de 40 a 49, es la base, ¿no? Ese es el primer grupo, pero los que nos está comparando en el modelo son el grupo 2, 3 y 4. ¿Eso qué quiere decir? El grupo de 50 a 59, el grupo de 60 a 69 y el grupo de 70. Interpretemos primero los grupos de edad. Entonces, cuando vemos los grupos 2 y 3 y 4, que son 50 a 59, 60 a 69 y mayores de 70, ¿se dan cuenta cómo va subiendo el riesgo? Va subiendo a medida, todos respecto al primer grupo que eran de 40 a 49. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que este grupo tiene 3 veces más riesgo que el grupo base. El grupo base es de 40 a 49. En cambio, el otro de 60 tiene 7, casi 7, redondeando 7 veces más riesgo que el grupo base. Todo esto es comparándose cuánto más de probabilidad hay en estos grupos de que exista enfermedad cardiovascular comparado con el grupo base, que eso es lo que nosotros estamos tratando de comparar. Y aquí, pues claramente, el grupo 4, que eran los mayores de 70, tienen 12 veces más riesgo que una persona de 40 años para tener riesgo cardiovascular. Entonces, aquí claramente la edad es un factor muy importante, pero además lo que queremos ver son los intervalos de confianza. Entonces, los intervalos de confianza, ¿qué nos dicen? 2.70 y 0. Bueno, perdón, 2.77 es el valor central y aquí están los intervalos de confianza. 1.5 como valor mínimo de este factor y 5. ¿Alguno pasa por el 1, o sea, que se vuelve, digamos, 0 punto algo? Ninguno. Y en ninguno de los tres casos. En los tres casos, los tres valores pasan encima del 1 y por ende se puede decir que significativamente, y por eso los valor P son todos menor a 0.05, los valor P son menor a 0.05 y por ende los intervalos de confianza de los odds ratio son menores, todos mayores a 1, son factores de riesgo muy importantes y nosotros podemos explicar claramente con esto de que hay un riesgo cardiovascular a medida que se sube cada década de edad. ¿Qué pasa con los fumadores? En cambio, con los fumadores, a ver qué pasa. Estamos comparando los fumadores respecto a los no fumadores. Entonces, mi interpretación en este caso es que el grupo de fumadores tiene 1 punto, redondeando, 3 veces más riesgo de enfermedad cardiovascular que el grupo de no fumadores. Y pues voy a revisar qué tan significativo es, menor a 0.05 y a ver cómo son las variables, perdón, los intervalos de confianza de mi odds ratio. Y aquí están los intervalos de confianza.
está bordeando y por eso tampoco es tan significativa o sea, es significativa porque es menor a 0.05, pero no es realmente como estos valores así súper pequeños, porque este 1.04 realmente está muy cerca del 1, casi por no ser significativo. Entonces aquí, por ejemplo, hay que revisar un poco más si esta variable no está influenciada por otra variable, ¿no? Entonces ahí es cuando yo les decía que hay que demostrar que sea independiente. Si nos ponemos a hacer este juego de variables, puede ser realmente interminable, ¿no? Entonces, aquí pues ya les he escrito, ya les voy a dejar también en las diapositivas el comando. Es mejor y más recomendable cuando yo tengo esta cantidad grande de variables acá, muchas, cómo elegir la mejor, cómo hacer el juego de meto una, saco otra, cambia el modelo, no cambia el modelo. Lo mejor de repente es hacer lo que nosotros conocemos como un modelo stepwise, ¿no? Que es como que automáticamente Stata piense y él haga automáticamente la entrada y la salida de las mejores variables para decir estas son las que mejor explican, las que mejor influencia tienen sobre la variable y la presencia. Entonces yo ya les construí uno acá. ¿Qué es esto? Entonces lo que yo quiero explicarles es un poco el comando que le pongo el sí, el XY, porque de hecho tengo varias variables que son categóricas, sobre todo la de edad, que tiene varias categorías, y el LDL que ya está categorizado en este caso. Pero algo que yo les pongo es que voy a hacer un stepwise, pero también se puede hacer un backward o un forward. Pero yo le estoy diciendo un stepwise forward, que quiere decir que vaya probando la variable con metiendo una, primero metiendo todas, luego metiendo una por una, luego sacando poco a poco. Él lo va a hacer por sí solo. Eso quiere decir el forward. Cuando yo hago el backward, el mismo stepwise, pero backward, o sea, lo único que cambio aquí es, en vez de ponerle word, es back, back, ¿no? En el inglés de atrás. Pero en realidad ahorita lo que yo quiero es un forward. Entonces, en este caso, pues, en el backward, la única diferencia es que va a ser al revés, ¿no? Entonces va a ir en reversa, digamos, primero, con cada una de las variables, luego con todas, luego tomará un poco más de tiempo y de hecho cuando mandemos este comando va a demorar un poco Stata en procesarlo. Entonces cuando pongo el stepwise, yo le pongo qué probabilidades de error quiero. Este es mi PE, probabilidad de error, y entre paréntesis le pongo 0.05. Y cuánto máximo voy a aceptar en este error, pues máximo voy a aceptar 10. Entonces, esto es lo mínimo que aceptaré y esto es lo máximo que aceptaré con un forward. Solo esta parte de acá es como lo diferente respecto a lo que hemos construido en los anteriores modelos. Y pues esta parte de acá pues es lo mismo que ya hemos estado construyendo. El logit, ¿no? Que estoy haciendo la logarítmica de mi variable que estoy tratando de explicar, que es el riesgo cardiovascular, versus las otras variables que, pues en el caso de que tenga categóricas, voy a ponerlas con una I, y pues un poco, en algunos casos también entre paréntesis, si quiero realmente hacer una buena separación de estas variables. ¿No? Le pongo el OR porque pues quiero ver los odds ratio de forma directa. Y pues automáticamente con todas estas variables, él me va a elegir, mi stepwise va a elegir cuáles son las mejores. Entonces vamos a hacer, entonces ven cómo va a tardar un poquito más y pues nos ha sacado el mejor modelo. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este modelo? Si se dan cuenta, es mucho más largo de lo que hemos visto en la anterior. Aquí está. Esta es. Entonces, ¿qué nos ha dicho? Nos dice que, pues, hay cosas que ha sacado que no están, que aquí arriba él nos comunica y nos dice, he sacado estas porque no
no servían dentro del modelo, entonces las he ido sacando. Y en la primera he probado con estas, en la segunda he probado con esta, en la tercera he probado con esta, luego con esta, tal. Y ha ido añadiendo poco a poco, ese es el forward, ha ido añadiendo poco a poco cada variable hasta encontrar cuál era la mejor y ha sacado algunas que no eran las mejores. Entonces ya nos dice acá, con todas las variables importantes para este modelo dentro, nos dice estas son las más importantes y las que realmente son significativas en su mayoría, todas menores a 0.05. Y todas estas otras que sacó por aquí, pues no son significativas. Entonces, acá, pues la interpretación es similar, con la diferencia, claro, de que ustedes tendrán diferencias, por ejemplo, para sexo, que es la única que es como un factor protector. La mayoría van a ser factores de riesgo, ¿no? El LDL, la presencia de LDL o los grados de LDL, eh, el, la masa muscular, el índice de masa muscular que debe estar categorizado entre sobrepeso o por fuera del peso normal o dentro del peso normal y las categorías de edad, ¿no? Entonces, la mayoría son importantes y nos ha dejado como el mejor modelo respecto a todas las variables que le hemos puesto acá. Entonces, esa es otra cosa importante que quería que revisemos. Ahora, hay muchas cosas más que pueden ser importantes que probablemente yo más bien les voy a dejar aquí les voy a mostrar un poco todo lo que se trabaja dentro de un logístico. Entonces, se puede hacer un logístico stepwise solamente para ver cuáles son las variables interesantes, pero puedo hacer una a una también, ¿no? Puedo hacer una a una o pues puedo hacer solo con alguna categórica, puedo hacer diferentes ejercicios. Pero lo que es importante, que es estas cosas de acá. Vamos a hacer un test de Homer-Levenson, que esto es lo que quiero que pongamos acá. Este test de Homer-Levenson, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Que lo vamos a hacer para este último modelo. Este test de Homer-Levenson nos va a decir qué tan bueno es nuestro modelo. Y si ustedes se dan cuenta, nos hace como una especie de chi cuadrado. Y a la especie de chi cuadrado nos saca la probabilidad, que es ese valor P. Si el valor P es realmente pequeño, ¿no? Menor a 0.5, como siempre hemos interpretado, nos dice este modelo es bueno. En este caso, con este número de observaciones, con grupos de 10, nuestra probabilidad es 0.5, lo cual nos dice que probablemente hay algo dentro de este modelo que no es tan bueno, ¿no? Entonces, nosotros tendremos que ver qué variables sacamos, cuáles dejamos, un poco viendo que puede ser mejor ajustado. Ahora, otro test que quiero que veamos, pues es este link test. Y lo mismo, el link test es para verificar nuestro modelo, ¿no? Entonces, en el link test, ¿quién es el que me interesa? Es este pseudo R2, que es lo que habíamos visto con una de los tests que tengo que probar. Aquí hay un problema de que algo no está especificado, ¿no? Esto me dice, este modelo no está tan bueno porque algunas de estas variables no están bien especificadas y eso es algo como que yo tengo que revisar en la limpieza de las variables. Pero, por ejemplo, con este pseudo R que es menor a 0.5, la probabilidad es mucho mejor y nos dice, o sea, no es el mejor modelo, pero no está mal porque sí llega a explicar un buen porcentaje, ¿no? O sea, sí nos llega a explicar un porcentaje ideal de lo que queremos ver de riesgo cardiovascular, porque habíamos puesto diabetes, sexo, hipertensión arterial, etcétera, y probablemente algunas de estas están relacionadas. Me voy al ejemplo de solamente diabetes y hipertensión arterial, o por ejemplo, hipertensión arterial y cigarrillo, ¿no? O sea, el consumo de tabaco, que pueden estar relacionadas entre sí.
o la presencia de LDL, de colesterol alto, con hipertensión arterial, que pueden estar relacionadas entre sí. El test de Hosmer-Levenson me dice, hay algo que está relacionado en una de estas variables y que no está muy limpio. Entonces, esto me dice, hay una variable de estas que están asociadas y tenemos que limpiar. Pero dentro de todo, el link test me dice, a pesar de que Hosmer-Levenson me dice, hay algo que está asociado y hay que revisar, el link test me dice, de todas maneras, las variables que hemos usado están bien. Pero nos dice que, bueno, con estos dos test, ambos me tienen que salir significativos para yo decir, tengo el mejor modelo. En este caso, sé que hay variables que están asociadas y que tengo que revisar cuáles podrían estar asociadas y empezaré a hacer, por ejemplo, test de chi cuadrados entre las variables que son bivariadas, por ejemplo, o categóricas para saber si hay asociación o no hay asociación. Y una vez que descubra que hay asociación entre alguna de estas, pues quitaré. Link test me dice, estas variables sí logran explicar el riesgo cardiovascular, pero Hosmer-Levenson me dice, a pesar de que logras explicar, hay algunas que están asociadas y probablemente será mejor un modelo quitando algunas variables. Entonces, de ahí que por eso puede ser un poco complejo la regresión logística, porque es un juego un poco de cuáles son las mejores variables. Ahora, solamente para que ustedes conozcan otra manera de poder realizar el mismo test, ustedes se vienen acá donde están los comandos, que esa es una ventaja también del Stata, que es muy parecido al SPSS, que tiene estos comandos desplegables. De hecho, todo lo que yo les he mostrado, sea en regresión lineal, sea hoy en regresión logística o en chi cuadrado, se puede hacer a través de estos desplegables, ¿no? Sin embargo, la verdad es que a mí me ha resultado mucho más fácil programar, es decir, que escribir los comandos y memorizarse los comandos o tenerlos escritos, guardados, así como en este tipo de files, en los do file, que se pueden construir. Entonces yo voy guardando y además puedo ir escribiendo explicaciones sobre lo que estoy haciendo. Esto es una manera, pero otra manera después es que yo tenga esto, ¿no? Me vengo a los estadísticos y aquí tengo los sumarios de tablas de frecuencias, etcétera, que esto tal vez lo han debido ver con los otros docentes, pero lo que yo quería mostrarles es esta, modelos lineales y afines, ¿no? En modelos lineales, ustedes van a tener la regresión lineal, que es lo que hemos visto la semana pasada, en la que la diferencia es que aquí ustedes ponen la variable dependiente y las otras variables que pueden estar ya marcadas, ¿no? Obviamente, esta no es una base de datos para una regresión lineal. Simplemente ustedes van marcando de acuerdo a qué cantidad quieren de variables en su regresión. Para el caso de hoy, estas que son respuestas binarias. Cuando son respuestas binarias, ¿qué quiere decir? Que son solo sí o no, ausente o presente o enfermo o no enfermo. Entonces, ¿se acuerdan que les decía un poco que las regresiones logísticas pueden ser un poco diversas? Y pues en realidad lo que hemos visto hoy conmigo son la regresión logística que reporta coeficientes, esas que solo nos decían los coeficientes, o las que reportan odds ratio, ¿no? Esta es la que hacíamos en logit simple y este es el logit a la que le añadíamos la coma y OR, ¿no? Entonces, si entramos a esto, pues es lo mismo lo que ven, y ven, tenemos aquí un ejemplo, es riesgo cardiovascular y versus las variables que le he ido añadiendo y nada más. Le pongo un OK y me va a salir lo mismo que yo ya he hecho, ¿no? Entonces, es una forma también de conocer los comandos. Sin embargo, quería mostrarles estas otras que existen, que probablemente no nos va a dar el tiempo de verlas al detalle, de ahí que si ustedes tienen una investigación que creen que va a terminar, no que creen, que están seguros que va a terminar por el tema de la variable respuesta que tienen, que va a terminar en regresión logística, siempre es mejor mirarlo en acompañamiento con alguien estadístico. O sea, es cierto que nosotros con programas estadísticos podemos resolverlo solos, sin embargo, los estadísticos nos ayudan un poco a corregir un poco la modelación de las variables y son ellos quienes dominan esto. Entonces, podemos tener una regresión logística exacta, con datos en panel, una regresión logística multinivel cuando estoy viendo eh, digamos, características a nivel individual, pero características también a nivel grupal.
y cómo los estoy agrupando. Y también existe este PROBIT, que para mostrarles el PROBIT, pues sí, también necesitaríamos una clase muy específica. Regresión logística es muy amplia, es muy, muy, muy diversa también de acuerdo a lo que yo quiera buscar. Si hay variables, si hay mediciones asociadas, si el mismo individuo tiene varias mediciones. Entonces, por paneles se refiere a que quiero hacer como regresiones logísticas específicas por grupos. Entonces, es muy amplio. Lo que hemos visto nosotros son como apenas esta, que es como la básica y la más usada en realidad. Y las otras son mucho más complejas, por supuesto, si entran a investigaciones mucho más profundas. Entonces, no es tan complejo realizarlo, lo complejo de repente al principio puede ser un poco interpretarlo, ¿no? Entonces, tomen en cuenta mucho siempre la transformación a OutRadio directamente usando el Logistic, ¿no? OutRadio y pues con sus intervalos de confianza, que eso es lo importante. Entonces, esta vez sí he terminado un poco más rápido, creo que he ido más a la carrera, pero me gustaría que, pues, si tienen dudas o consultas, aprovechemos este tiempo que pues nos queda un poco todavía. Tanto decían, se ha quedado consultas, por ejemplo, de regresión lineal como de regresión logística. Sin embargo, yo me comprometí con la sociedad científica, con los organizadores, para pasarles al final de todas estas sesiones las presentaciones con mucho material de apoyo, porque la verdad, verlo de corrido y rápido puede ser muy pesado, puede ser un poco difícil de digerir de primera, ¿no? Entonces, tal vez necesita así como un pequeño reposo, como asentar un poco la información que hemos recibido y luego empezar a la parte práctica. Y si bien muchas cosas yo les he mostrado, créanme que es muy distinto que ustedes se pongan a hacerlo. Y eso es lo que sí me gustaría que puedan, pues que puedan ir metiéndole como manos a la masa, decimos nosotros, ¿no? Entonces, están invitados a, pues, hacer consultas, si ahora quieren en vivo, o pues tomarse el tiempo, procesarlo, y pues que yo envíe posteriormente al finalizar estas sesiones las, las diapositivas ya al finalizar de todo esto, con obviamente los comandos que hemos visto, un poco algunas recomendaciones y por supuesto algunos videos para que ustedes puedan hacer la práctica. Lo importante es que mucho de la práctica pues viene con sus propias bases de datos y eso es lo importante. Entonces estoy atenta a sus consultas y a sus dudas, a lo que necesiten. Muchas gracias por toda la atención y el tiempo compartido en estas sesiones que hemos tenido en conjunto. Muchas gracias a usted, doctora. Una charla realmente muy agradable, como siempre.